El saludo desde el afecto para todos los que siguen Consejo Sano. Ustedes lo saben, este es un programa que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Hoy vamos a conversar sobre el dengue, así es que muchísima atención. Nos acompaña la doctora Seila Rosa Salazar. Bienvenida. Muchísimas gracias, mi corazón. Comencemos hablando de la manera en que podemos describir al dengue. ¿Cómo podemos identificar esta enfermedad? ¿Qué características tiene? El dengue no es más que una enfermedad asociada a la picadura del mosquito, o del mosquito Aedes. De hecho, es la hembra la que pica. Y entonces, obviamente, nosotros como seres humanos somos los únicos reservorios de esa enfermedad, que puede aparecer en las temporadas más altas de nosotros, que son casi siempre coinciden con las temporadas de eventos de lluvias. Entonces, casi siempre aparecen en los meses estos de agosto, septiembre, octubre. Entonces, es una enfermedad que es asociadas al agua y asociadas, por supuesto, a la aparición del vector. De manera que el dengue es un virus, doctora, es como un virus. Exacto, el dengue es un virus, el dengue es un virus. El dengue es considerado, desde el primer momento en que apareció, se consideraba un virus. Y que solo es transmisible mediante el vector, exacto, que es el mosquito Aedes aegypti, el Aedes. Así mismo. Y de manera particular la hembra del Aedes. La hembra del Aedes es la única que es capaz de inocular el virus en el sistema humano. Y prolifera en las zonas tropicales del planeta, donde las temperaturas y las lluvias permiten que el vector exista, viva. Por lo general, el mosquito es muy selectivo para el tema de dónde puede habitar y dónde pone sus huevos. Y casi siempre lo hace en los lugares donde el agua sea un agua limpia, un agua clara, un agua que no esté contaminada porque es bastante selectivo. Y entonces lo hace en estos momentos y en estos periodos mucho más frecuentes, que son los periodos de lluvia. La hembra del mosquito Aedes aegypti puede incluso volar una determinada cantidad de metros. Hasta 300 metros puede volar la hembra. Y estamos hablando de que no estamos hablando de una sola. Estamos hablando de una proliferación alta del vector en estos momentos. Y llevar hasta allí, hasta 300 metros de distancia, la enfermedad cuando coloca el virus en el organismo de un niño, de una mujer embarazada, de un adulto mayor. ¿El dengue siempre presenta sintomatología? Por supuesto. Creo que si no hay fiebre, no hay dengue. Creo que esto tiene que quedar bien claro. Uno del signo fundamental del dengue es la fiebre, con características similares o no a un 40 grados Celsius, un 39 grados Celsius, incluso un 37 grados Celsius, pero tiene que aparecer la fiebre, si no, no estamos hablando de dengue y tampoco estuviéramos hablando de ningún tipo de enfermedad. Es decir, hay enfermedades que pueden pasar asintomáticas, pero hay un signo característico que obliga al sector de salud a pensar que obviamente la salud humana está afectada. Pero en el caso del dengue no se transita por la enfermedad no transita en el organismo sin presentar síntomas. No, siempre presenta síntomas, realmente nunca pasa asintomática. Sin embargo, el cuerpo o el cuadro, para decirlo de manera correcta, el cuadro clínico de cada paciente no es similar cuando presenta la enfermedad, doctora. De hecho, existe una clasificación del dengue, que antiguamente hablábamos del dengue clásico y del dengue hemorrágico. Ya hoy la Organización Mundial de Salud clasifica el dengue de otra manera. Estamos hablando del dengue con signos o sin signos de alarma y el dengue grave. Quiere decir que ya estamos hablando de dos clasificaciones, pero una de ellas se divide. Con signos de alarma, que es que aparece, y sin signos de alarma, estamos hablando que aparecen síntomas, pero pueden estar sujetos o no a complicaciones sin llegar al grave. Es muy claro que esto quede, porque podemos estar en presencia de un dengue con signos de alarma, pero no llega al dengue grave, no llega al dengue complicado, a este dengue hemorrágico que hablábamos hace unos años atrás. Y está el dengue sin signos de alarma, que no significa que no aparezcan síntomas ni signos, sino que los síntomas y los signos que tiene el paciente son clásicos a lo que hablábamos entonces hace varios años atrás, a este dengue clásico. Entonces se clasifican así: dengue con signos de alarma o sin signos de alarma y el dengue grave. ¿Y cómo entonces ustedes desde la medicina pueden identificar aquel dengue que puede ser sin signos graves y aquel dengue que ya despierta la alarma a partir de su complejidad? ¿Cómo pueden ustedes identificar eso de manera temprana? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la prontitud de la aparición de la enfermedad a su complicación depende muchísimo del sujeto. Es decir, el paciente por lo general casi siempre piensa que el cuadro febril está asociado a
otras sintomatologías, a otras enfermedades y no lo asocia al dengue. Y por supuesto, cuando ya llega al sistema de salud, a cualquiera de los servicios, háblese de tanto los cuerpos de guardias de policlínico como los consultorios, ya llega con un tiempo más de 72 horas. Quiere decir que ya estamos hablando de un cuadro que ha transitado y por supuesto ha traído consigo la aparición de otras sintomatologías o la concomitancia con otras enfermedades asociadas. No solamente a las enfermedades a las que conocemos, la hipertensión y la diabetes, sino enfermedades asociadas con el virus. Háblese tanto de la sepsis urinaria, que es muy común verlas concomitando con el dengue. Háblese de cuadros respiratorios como la faringitis, las laringitis. Hoy se habla de un cuadro respiratorio como la tos, hablando de un catarro común. Un paciente con tos puede concomitar con un dengue y entonces pensamos en que es catarro y no es dengue, y entonces nos podemos confiar y entonces llegan los pacientes 72 horas después. Pero nosotros sí tenemos un examen que se llama PCR o el monosuero, que al 6º día se le realiza al paciente ya clasificado como un síndrome febril específico, porque no se habla de dengue hasta que no tengamos el resultado del monosuero. Mientras tanto lo ponemos como sospecha de dengue por el cuadro clínico que el paciente puede estar presentando, que no lo podemos obviar. En estas temporadas de lo que es agosto, septiembre, octubre, incluso hasta parte de noviembre, que nos hemos visto comprometidos en esos meses también, puede aparecer otras sintomatologías, pero esta no se puede olvidar. Entonces siempre lo pensamos y siempre lo tratamos del punto de vista por lo menos histológico, es decir, lo mandamos a estudiar a través de una muestra de sangre y esta al 6º día se realiza y dentro de 21 días ya tenemos resultados. Y esos 6 días no es demasiado tiempo en espera de un resultado donde la enfermedad puede decir voy a evolucionar y traer pues consecuencias graves. Nosotros siempre trabajamos con cada sujeto, cada paciente es uno, ¿no? Cada uno tiene su propia forma, individualidad de presentar la enfermedad. Quiere decir que cada cual lo tratamos de forma independiente. Cada paciente tiene sus sintomatologías, pero siempre pensar que estamos hablando de un virus. No estamos hablando de una bacteria ni de un hongo, estamos hablando de un virus que normalmente se trabajan con la sintomatología. No tratamos con el virus totalmente, sino tratamos con los síntomas que este puede ocasionar. Y ante la evidencia de una complicación o la evidencia de un síntoma, un signo que nos pueda estar diciendo que el paciente se puede complicar, obviamente existen las instituciones secundarias con salas de aislamiento, donde estaríamos poniendo a este tipo de pacientes, donde ellos por supuesto llevarían un tratamiento diferenciado. Pero mientras tanto, en esos 6 días se tratan los síntomas, no tratamos al virus, tratamos sus síntomas. Síntomas que pueden cursar desde lo muy clásico que conocemos, la fiebre, el dolor articular, las mialgias o el dolor retroocular, hasta por supuesto la hemorragia gingivorragia, ¿no? Hablando hasta la parte mucho más seria, pero que todavía no llega a la complicación, que creo que esto debe quedar bien clarito. Pues la conversación adquiere mayor interés en la medida en que avanza, mi querida doctora. Vamos a hacer un pequeño corte para regresar en breve. Ya sabes que corresponde una pausa y de inmediato estamos de vuelta para seguir conversando sobre el dengue en sus variantes, aquí por supuesto en Consejo Sano. El corazón y el cerebro son 2 órganos que se complementan y se necesitan uno al otro. Cuando nuestros niveles de presión arterial son estables, disminuyen las probabilidades de padecer un ataque cerebral. A continuación te sugerimos algunos hábitos que podrían ayudarte a mantener sana la relación entre ellos dos, así como la conexión entre los otros componentes de nuestro cuerpo. El ejercicio físico junto a una dieta equilibrada resulta clave para mantener nuestra salud. La falta de actividad física se ha visto relacionada con problemas cardiovasculares. Basta una buena caminata, ejercicios moderados o yoga durante 30 minutos al día para mejorar el funcionamiento tanto del corazón como del cerebro. El hábito de escuchar música o tener un pasatiempo podría estimular el bienestar general. Estas actividades pueden mantenernos relajados y alejarnos de las preocupaciones. Un buen descanso es clave para nuestra salud. Los efectos de la exposición al tabaco perjudican a todos los órganos. El corazón y el cerebro no son la excepción. Fumar endurece las arterias y aumenta el riesgo de padecer aterosclerosis, eleva la presión arterial y disminuye la oxigenación de la sangre. Regresamos. Felizmente se mantiene con nosotros la doctora Seila Rosa Salazar. Una pregunta provechosa en esta conversación, doctora. ¿Por qué hay organismos que asimilan de manera más feliz, para decirlo de algún modo, del dengue y otros organismos no tanto?
Eso casi siempre evaluamos el tema de las enfermedades asociadas y la edad. Claro. Y la edad, porque a Estos veces factores son más que primordiales. De Claro. hecho, cuando nosotros clasificamos en un paciente la presencia del síndrome febril específico con una sospecha de dengue, lo primero que vemos es al paciente, qué edad tiene, incluso el color de la piel, incluso enfermedades asociadas tan comunes como la alergia, o si ha tenido en algún otro momento la enfermedad. Quiere decir, si ha padecido o si ha presentado en algún otro momento, no solamente del año, sino hay quienes le da dengue en más de 3 veces en la misma temporada. ¿Y eso qué puede traer como consecuencia que hayas padecido la enfermedad el año anterior o hace solo 6 meses, por ejemplo? No, a ver, nosotros circulamos, acuérdense que están circulando 4 serotipos de dengue. Quizás en el primer momento del año pasado te dio un serotipo. Este año está el otro circulando, el segundo serotipo, pero ya tenemos un cuarto serotipo de dengue circulando. Y te hace vulnerable. Que te hace vulnerable a la aparición, aunque sujetamente puede ser que desde el punto de vista inmunológico se reconozca el virus y este pase desapercibido. Quiere decir, aparezca la fiebre, aparezca la sintomatología, pero no lo haces con las complicaciones, porque ya tienes un serotipo que ya lo reconoce el sistema inmunológico tuyo, dice, yo te conozco, sé que te tuve en algún momento, y simplemente lo que hago es acoplarme al nuevo virus a través, por supuesto, de la parte histológica, de la parte serológica. Quiere decir que si enfermamos con anterioridad, estamos en condiciones más favorables, en condiciones favorables de afrontar la nueva aparición del dengue. Por supuesto, como todos los virus, nosotros ante la presencia de cualquiera de los virus que podamos estar en contacto con ellos, nuestro sistema inmunológico crea su memoria inmunológica y reconoce el virus ante la aparición del mismo que vuelva a aparecer en el sistema, este lo reconoce y puede ser que en algún momento transite sin tener que complicarse como nosotros, complicarnos mucho. Sin grandes contratiempos. Sin grandes contratiempos porque nos conocemos, simplemente lo que hago es adaptarme a la nueva cepa, pero sin muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque ya tenemos sujeto en nuestro sistema inmunológico esta memoria de que en algún momento yo tuve contacto contigo. Lo mismo pasa con cualquier otro virus, no solamente con el del dengue, pasa con todos los virus, porque estos crean memorias inmunológicas que nuestro organismo es capaz de reconocerlo y obviamente nos cuida de que pueda complicarse el virus, sin obviar de que puede ser que el año pasado usted no era hipertenso, usted no era diabético, usted no tenía una enfermedad asociada desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista renal o hepático, que me haga, por supuesto, que en este año, al tener asociadas estas enfermedades, aunque haya tenido el dengue el año pasado y tenga esta memoria inmunológica, no significa que no me pueda complicar, porque ya tengo enfermedades asociadas que no solamente me hacen vulnerable, sino me complican también la aparición del mismo. Y hace 2 años o 4 tenía 50 años o 49 Así y ahora mismo. tengo 54 o 55. Otro de los elementos que ustedes valoran, Así mismo. que es la edad. La En la edad. medida en que envejecemos, el organismo se siente en peores condiciones, para decirlo de algún modo, para afrontar una enfermedad. De hecho, por lo general, cuando estamos en presencia de un adulto mayor con condiciones que nos puedan estar diciendo que hay un dengue, por lo general casi siempre, primero el adulto mayor está asociado a enfermedades. Es muy raro ver un adulto mayor de 60 años que no tenga una enfermedad asociada, porque por el mismo envejecimiento aparecen enfermedades asociadas al envejecimiento y hacen que el cuadro, por supuesto, se ponga mucho más complicado. Se habla tanto del reposo, hay que hacer reposo, toma agua, mantente pues sentado o acostado el mayor tiempo posible. ¿Por qué el reposo? A ver, nosotros siempre mandamos el reposo primero por el sujeto. Por lo general ellos casi siempre vienen presentando dolores en las articulaciones, este dolor pesado en lo que es las pantorrillas, lo que es en la parte de la pierna. Entonces, por lo general, como es un músculo que realmente requiere de no hipertrofiarse, de no estar en objetivo de fuerza o en intercambio de energía, que debería estar en reposo, nosotros le pedimos que por favor hagan reposo. Porque por lo general es muy doloroso tener un músculo que está hipertrófico por el dolor y entonces si le damos movimiento, más dolor va a provocar. Entonces las mialgias se convierten entonces en polineuropatías y es peor entonces el tratamiento, porque estamos hablando de sujetar a un paciente a un tratamiento que en ese momento no puede llevar, porque por lo general casi siempre nosotros mandamos para este tipo de lesiones la aspirina y en el momento del dengue nosotros no la podemos poner por el evento propio de la hemorragia, entonces el paciente estaría solicitando un medicamento que no le podemos poner hasta después de pase el evento, los 21 días, y entonces vamos a tener al paciente sufriendo un dolor que puede ser prevenible si solamente hace reposo. Y lo otro es, por supuesto, estamos hablando de un paciente que es un transmisor de enfermedad. Si lo ponemos a caminar, lo ponemos a deambular, estamos poniendo en el camino un paciente que transmite una enfermedad y puede contagiar y entonces empieza esta cadena de transmisión de enfermedades a través de un paciente deambulante. Entonces lo que pedimos es, por favor, reposo,
absoluto debajo de un mosquitero, hasta por supuesto el periodo de transmisibilidad que pasa en los primeros 7 días, y ya después de los 7 días ya el paciente deja de ser un transmisor, pero de cierta manera aparecen los síntomas y los signos que son los que sujetan al paciente a la cama. Entonces el reposo es como una estrategia también Obvio. para aislar al paciente, Obvio. que es, claro que sí, Portador. un portador y transmisor, Claro, por la vía del mosquito, mosquito. de la enfermedad. Corresponde otro reposo, un intervalo, también breve, doctora, y regresamos para seguir hablando sobre este asunto que interesa a todos aquí en Consejo Sano. Claro que estamos aquí, nadie se ha movido de su sitio, el equipo de realización también disponible para garantizar el último segmento del programa, doctora. Hablemos de las embarazadas, un grupo que creo que es de riesgo cuando se trata del dengue, ¿verdad? Tanto en su variante más ligera como, por supuesto, en la más grave. Las embarazadas y dengue son inversamente proporcionales, como decimos nosotros. Cuando ya tenemos una embarazada con un dengue, obviamente nos convertimos casi como en cualquier otro lugar, intensivistas, porque sabemos que si no trabajamos con premura, obviamente peligra la vida tanto del producto como la vida de la paciente. Entonces, ante la evidencia del dengue en una embarazada, antiguamente se hablaba de interrupción del embarazo. Se tenía que importarse el tiempo gestacional que tenía. Si la madre estaba padeciendo la enfermedad, porque el dengue como virus, y obviamente por sus complicaciones, traía consigo, por supuesto, en dependencia del tiempo gestacional que tenía la embarazada, la aparición de malformaciones congénitas o de lesiones propiamente en el producto, háblese del feto. Entonces se manejaba en aquellos términos, en aquellos momentos, la interrupción evidente del embarazo, es decir, dengue diagnosticado, embarazo interrumpido. Ahora el proceder es diferente porque ya tenemos otra terapéutica, tenemos otros manejos imaginológicos que nos va dando información de el feto en el transcurso de esta patología, de este dengue. Obviamente nuestro organismo es diferente, no es este organismo que estábamos hablando hace años atrás. Ya tenemos otras respuestas, ya tenemos otras producciones de vacunas, otras producciones de medicamentos que hacen que esta embarazada, por supuesto, sea menos el riesgo de la interrupción del embarazo, sin obviar que puede aparecer. Siempre pensar que ante la evidencia de una complicación severa que ponga en riesgo la vida de la gestante y del producto, obviamente se interrumpe el embarazo porque hay que salvar la vida de la embarazada. Entonces, ante cualquier evidencia de este tipo nos pone en alerta. La embarazada automáticamente diagnosticada o automáticamente pensando en la sospecha es ingresada. Esta si no pasamos desapercibidos en la casa, su semanita allí, no. Automáticamente que la embarazada se diagnostica como un síndrome febril específico, una sospecha de dengue, se ingresa en una institución, tanto en el hogar materno como en una institución secundaria, un hospital en dependencia de las enfermedades asociadas, porque no todas las embarazadas tampoco son iguales. Siempre pensar que las embarazadas pueden tener anemia, pueden tener una sepsis urinaria, pueden tener un síndrome de flujo vaginal. Cualquiera de estas enfermedades pone vulnerable y alto riesgo obstétrico a la embarazada. Agreguémosle entonces otra más, que es el dengue, que suele demorarse en el sistema por lo general hasta 21 días en el caso de que fuera positivo. Entonces, por lo general nos pone a nosotros en alerta ante una embarazada evidente de dengue. Entonces, ante cualquiera de estas sintomatologías, este grupo es muy, como digo, solo seguido. Es muy seleccionado su terapéutica porque, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de estas embarazadas. Le propongo hablar de las secuelas, doctora. Hay quien incluso meses después de haber padecido el dengue, pues afronta situaciones de salud complicadas y de manera inmediata un nefrólogo, un dermatólogo, un especialista de cualquiera de las materias asociadas a la medicina pregunta, ¿usted padeció dengue? Así mismo Cuénteme al respecto. Así mismo. Por lo general, casi siempre, como lo explicaba ahorita, ella concomita con múltiples enfermedades. Háblese desde la sepsis urinaria, por eso los nefrólogos, háblese incluso de problemas cardiovasculares, que es la parte más severa, una endocarditis, una pericarditis, que trae consigo al cardiólogo entonces también incluirse en el grupo multidisciplinario para trabajar al paciente con sus secuelas. Porque el dengue deja en una situación complicada el sistema inmunológico del paciente. Como no, de hecho, el dengue va directamente al sistema inmunológico, deprime el sistema inmunológico y pone vulnerable al paciente ante cualquier evidencia
de enfermedades que estén circulando en aquel momento. En estos momentos tenemos H1, tenemos influenza, tenemos la COVID-19. Quiere decir que tenemos varios virus que también están circulando en el sistema y a ti te pone vulnerable ante la presencia del dengue, que compite directamente con el sistema inmunológico. Y ante la evidencia de estos virus que son oportunistas, aprovecha el sistema humano para incorporarse y entonces forma parte de la gravedad del cuadro. Entonces, ante cualquiera de estos puede dejar consigo secuelas que después que pase el dengue deja lesiones que pueden quedarse permanentes o lesiones que a largo plazo puedan desaparecer. Incluso trastornos auditivos, visuales, ¿Cómo no? Enfermedades de la piel. He escuchado Por lo general, casi anécdotas siempre e historias. los pacientes quedan con muchos dolores en las articulaciones, que hasta 6 meses puede estar doliendo la articulación tanto de las piernas, de las manos, de la espalda. Podemos estar hablando de un cuadro respiratorio con una lesión pulmonar, en el caso de que concomite el dengue con un cuadro respiratorio y deje una lesión pulmonar, tanto atelectásico, que es una lesión propia directamente de la banda del pulmón o del protector del pulmón, como propiamente del sistema respiratorio pulmonar. También hablaba de procesos cardiovasculares, desde una taquicardia hasta una bradicardia, la hipertensión arterial. Es decir, hay varias enfermedades asociadas al dengue que pueden concomitar después y convertirse, por supuesto, hasta en una entidad propia del paciente, que es una enfermedad de base. ¿En qué se consume desde el punto de vista de la alimentación y de los productos de líquidos durante la enfermedad? Que usted hablaba ahorita de 7 días, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Nosotros casi siempre evaluamos desde el momento de aparición de la primera fiebre. Es decir, el paciente nos dice el primer momento en que aparecieron los síntomas, aunque llega a nosotros a las 72 horas, nos informa que hace 3 días comenzó con fiebre. Contando desde el primer momento en que aparece el primer síntoma hasta 7 días, estamos hablando de la fase de inoculación del virus, la fase, por supuesto, ya de lo que es padecer la enfermedad y la fase de la transmisión. Porque no sé si lo mencionó, disculpe que la interrumpa, doctora, pero hay una pérdida del apetito incluso. ¿Cómo no? Durante la enfermedad. De hecho, en las primeras 72 horas siempre lo primero que el paciente nos dice es que no tengo hambre, no tengo deseos de comer nada, que obviamente no es lo recomendable es poder comer. Ahora, todo, podemos consumir. No, para nada. Siempre tener presente que una de las cosas que nosotros primero retiramos es la aspirina. Pero encontramos el silicilato en alimentos, consumimos estos alimentos que contienen la aspirina y realmente no son saludables. Siempre tener en cuenta que no podemos comer cualquier cosa. Tomar líquidos sí tenemos que tomar, mucho líquido. De hecho, se habla que incluso el té, el café, las infusiones traen consigo el componente de silicilato. Quiere decir que tenemos que tener hasta cuidado a la hora de consumir este tipo de bebidas. Que no debe consumirse. No debe de consumirse, o por lo menos no en grandes cantidades. Quiere decir, antiguamente sabe que al cubano le gusta tomarse el café de la mañana, de la tarde, de la noche. Estos pacientes deben tener un poquito de cuidado a la hora de consumir el té, a la hora de consumir el café y a la hora de consumir las infusiones que nosotros las mandamos. Lo que las mandamos con medicamentos, con plantas medicinales que son sujetas a que la puedan tomar en el momento del dengue, como la menta, que la pueden tomar muy bien, como la manzanilla, que la pueden tomar como té, pero no pueden tomar, que es muy rico, ni el jengibre, que contiene silicilato, no pueden consumir los tés de tila, de pasiflora, porque traen consigo el silicilato. Entonces, estos tipos de tés lo tenemos que eliminar. Hay muchas frutas que contienen también aspirina, que también la tenemos que eliminar y la tenemos al alcance de nuestras manos, pero no la podemos consumir. Desde las nueces, el maní, que también nos encanta, que también contienen sal, a pesar de la sal que le echan también, ellas tienen su propia sal, quiere decir que tampoco lo podemos consumir, como son las nueces, que tampoco las podemos consumir, pero sí podemos consumir la guayaba, que tiene muy bajo silicilato, quiere decir que nos ayuda muchísimo. El melón también es muy bueno, y entre los vegetales la espinaca, que sería espectacular entre hacerse los batidos o hacerse estas ensaladas exquisitas o ponérselas, por supuesto, a las comidas. Y entre las carnes, tener sus cuidados con ellas. Qué bueno que le hicimos esta pregunta en el colectivo, doctora, porque no siempre cuidamos lo que debemos consumir en líquido y también en productos en general de la alimentación para cuidar que la enfermedad no tenga, digamos, la energía o el combustible necesario para seguir adelante desde el punto de vista nutricional, doctora. Nos quedan solo 30 segundos de programa. Puede parecer un lugar común, pero debemos insistir ante los signos o síntomas asociados con el dengue, acudir de inmediato al médico. No esperen porque a veces
minimizamos el problema, pensamos que lo podemos pasar solo. Ya me dio el año pasado y no me pasó nada. Siempre pensar que todos los años no son lo mismo y todos los años usted no es el mismo. Claro. Quiere decir que ante la evidencia de cualquiera de estos síntomas o signos, acude inmediatamente al médico. Nosotros le daremos las herramientas necesarias, además lo cuidaremos, para eso estamos allí. Agradecido siempre de su presencia, doctora, en el programa. Ya sabes que regresamos, estaremos aquí puntuales dentro de 7 días para compartir, como es habitual, otro consejo sano.